Imagina un salón palaciego, adornado con lujosos tapices y candelabros resplandecientes, donde la nobleza ríe y se deleita en un ambiente de opulencia. En medio de todo este esplendor, un personaje destaca, el bufón. Con su atuendo colorido y su sombrero adornado con cascabeles, el bufón no solo es un entretenedor, sino también un observador agudo de la vida en la corte. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre ellos? Detrás de su sonrisa pintada y sus bromas, se esconde una historia fascinante de adaptación, ingenio y, a veces, profunda tristeza. Los bufones, más que simples payasos, desempeñaban un papel crucial en la vida de las cortes medievales y renacentistas. No solo entretenían, sino que también eran los únicos que podían hablar con franqueza a los reyes, a menudo utilizando su humor para señalar las verdades incómodas que nadie más se atrevía a mencionar. Su capacidad para mezclar el humor con la crítica les otorgaba un poder singular, aunque también los colocaba en una posición vulnerable, a merced de la tolerancia del monarca. En esta primera escena, exploraremos la ambivalencia de su existencia, siempre caminando sobre la delgada línea entre el favor y la desgracia. Desde la antigüedad, personajes similares a los bufones existieron en diversas culturas, pero fue en la Europa medieval donde se consolidaron como figuras emblemáticas. En muchos aspectos, los bufones eran más que meros entretenedores, eran la voz de la irreverencia en un mundo rígido y jerárquico. Con su vestimenta extravagante y su ingenio rápido, estos personajes jugaban un papel que iba más allá del entretenimiento, desafiando las normas sociales y, a veces, actuando como consejeros informales del poder. En esta sección, ahondaremos en los orígenes de los bufones, sus roles en diferentes cortes y cómo evolucionaron a lo largo de los siglos. Para entender el fenómeno de los bufones, debemos remontarnos a la antigüedad. En Egipto y Roma, existieron figuras que desempeñaban un papel similar al de los bufones de la Edad Media, aunque su función era más religiosa o ritual. Sin embargo, fue en la Europa medieval donde los bufones comenzaron a adquirir su forma más reconocible. Estos personajes, a menudo reclutados por su agudeza mental y su habilidad para entretener, podían provenir de cualquier clase social, aunque muchos de ellos eran personas con alguna discapacidad física o mental, lo que, tristemente, también los hacía objeto de burla. A lo largo de los siglos, los bufones se convirtieron en una presencia constante en las cortes europeas. En la Edad Media, estos personajes a menudo eran considerados una posesión valiosa por parte de los reyes y nobles. Su papel no se limitaba solo a hacer reír, los bufones podían, y a menudo lo hacían, influir en decisiones políticas, ya que su proximidad al poder les permitía conocer secretos y compartirlos de manera sutil a través del humor. La evolución de los bufones también reflejaba los cambios en la sociedad. A medida que las cortes se volvieron más sofisticadas, los bufones también debieron adaptarse, desarrollando nuevas formas de humor y sátira. El Renacimiento trajo consigo una era dorada para los bufones, quienes alcanzaron su máximo esplendor en las cortes de Europa. En Francia, España, Italia y Alemania, estos personajes no solo eran tolerados, sino que eran celebrados por su ingenio y astucia. Durante esta época, muchos bufones se convirtieron en figuras icónicas, cuyos nombres y hazañas quedaron registrados en la historia. Sin embargo, también es en esta época cuando los bufones comenzaron a ser percibidos de manera más crítica, a veces como personajes trágicos atrapados en un papel del que no podían escapar. En esta parte, exploraremos cómo los bufones pasaron de ser figuras meramente cómicas a representar algo mucho más complejo y humano. En la corte, el bufón no solo era el responsable de mantener el ánimo de los nobles, sino que también tenía un rol político. Su capacidad para decir lo indecible bajo el velo del humor le permitía hacer comentarios que, en otras circunstancias, podrían haber sido considerados subversivos o incluso traicioneros. Esta posición ambigua, que le otorgaba tanto poder como riesgo, requería una habilidad extraordinaria para leer a la audiencia y adaptar su humor según la ocasión. A menudo, los bufones eran los únicos en la corte que podían criticar abiertamente al rey, siempre y cuando lo hicieran de manera ingeniosa. La vida en la corte podía ser volátil, y el destino de un bufón estaba intrínsecamente ligado al favor del monarca. Si bien algunos bufones disfrutaban de una vida cómoda y cercana al poder, otros podían caer en desgracia con la misma rapidez.
Su habilidad para mantener el favor del rey dependía no solo de su talento como entretenedor, sino también de su capacidad para navegar las complejas dinámicas políticas de la corte. En esta sección, analizaremos ejemplos de bufones que alcanzaron una gran influencia en las decisiones de Estado, así como aquellos cuya caída fue tan abrupta como su ascenso. A pesar de su cercanía al poder, los bufones también eran vulnerables a los caprichos de la corte. En ocasiones, su humor podía volverse en su contra, especialmente si cruzaban la línea con una broma inoportuna. Algunos bufones perdieron sus vidas o sufrieron castigos severos por atreverse a hablar demasiado. Este peligro constante hacía que la vida de un bufón fuera una mezcla de privilegio y precariedad. A lo largo de esta escena, exploraremos las historias de bufones famosos y sus relaciones con los monarcas, destacando cómo estos personajes a menudo caminaban por una cuerda floja, equilibrando su necesidad de entretener con la de sobrevivir. Detrás de las bromas y las risas, muchos bufones llevaban una carga emocional significativa. La paradoja de su existencia radicaba en que, mientras hacían reír a otros, a menudo escondían su propia tristeza. Para muchos, ser bufón no era una elección, sino una imposición de las circunstancias. Las deformidades físicas, la pobreza extrema o la falta de oportunidades los empujaron a este papel, que si bien les ofrecía cierta seguridad, también los aislaba socialmente. En esta parte, nos adentraremos en la psicología de los bufones, explorando cómo manejaban la dualidad de ser al mismo tiempo objeto de entretenimiento y de compasión. Ser un bufón significaba vivir en una constante actuación, donde las emociones genuinas debían ser suprimidas para mantener el papel. Este conflicto interno podía llevar a una profunda melancolía, una condición que algunos bufones intentaban ocultar con su humor, pero que otros no podían evitar mostrar en momentos de vulnerabilidad. A través de testimonios históricos y representaciones literarias, se puede ver cómo muchos bufones luchaban con sentimientos de soledad y alienación, temas que a menudo se reflejaban en las obras de teatro y literatura de la época. Sin embargo, no todos los bufones eran víctimas de su rol. Algunos lograron encontrar en su trabajo una forma de expresión única, utilizando el humor como una herramienta para enfrentar sus propios demonios internos. En esta parte del documental, exploraremos cómo diferentes bufones manejaron las tensiones psicológicas de su oficio, algunos cayendo en la desesperación, mientras que otros encontraron una especie de liberación en su capacidad para hacer reír a los demás. También analizaremos cómo la imagen del bufón como una figura trágica ha sido perpetuada en la cultura popular, desde las obras de Shakespeare hasta el cine moderno. A lo largo de la historia, ha habido bufones que se destacaron por su ingenio, su habilidad para sobrevivir en un entorno volátil y, en algunos casos, por su influencia en la política y la cultura de su tiempo. Uno de los bufones más famosos fue Triboulet, quien sirvió en la corte de los reyes Luis XII y Francisco I de Francia. Triboulet era conocido por su agudeza y su lengua afilada, pero también por su capacidad para salir ileso de situaciones peligrosas, a menudo gracias a su ingenio rápido. Su historia, llena de anécdotas sorprendentes y momentos de alta tensión, es un ejemplo perfecto de la vida ambivalente de un bufón. Otro bufón célebre fue Will Sommers, quien sirvió en la corte de Enrique VIII de Inglaterra. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Sommers no solo logró mantener el favor del rey a lo largo de los años, sino que también se convirtió en un confidente cercano del monarca. Su humor, que era más afable que mordaz, le permitió sobrevivir en una corte marcada por la traición y la violencia. A pesar de las muchas ejecuciones y conspiraciones que rodeaban a Enrique VIII, Sommers nunca perdió su posición, lo que habla de su habilidad para equilibrar el humor con la diplomacia. Su historia es un testimonio de cómo un bufón podía navegar en las peligrosas aguas de la política cortesana con inteligencia y gracia. La historia de Jeanne, conocida como Jeanne, la loca, bufona en la corte de Felipe II de España, ofrece una perspectiva diferente. A diferencia de otros bufones que dependían de su ingenio, Jeanne era una mujer que, debido a su condición mental, era considerada un juguete en la corte. Sin embargo, Jeanne utilizaba su aparente locura para decir verdades que nadie más se atrevía a mencionar. Su vida estuvo marcada por una profunda soledad, ya que, aunque era una figura cercana al poder, era tratada más como una curiosidad que como una persona.
La historia de Jean nos recuerda que, para muchos bufones, su existencia era una mezcla de privilegio y marginación, donde la risa que provocaban en otros era a menudo un reflejo de su propia tragedia. Los bufones han dejado una marca indeleble en la literatura y el arte, donde a menudo se les representa como figuras trágicas y complejas. Desde Shakespeare hasta Cervantes, los bufones han sido personajes recurrentes en la ficción, simbolizando la dualidad de la condición humana. La capacidad para reír ante la adversidad y la tristeza que puede esconderse detrás de una sonrisa. En obras como El Rey Lear, Shakespeare utiliza la figura del bufón para expresar las verdades más crudas y dolorosas, convirtiendo a este personaje en un reflejo de la fragilidad del poder y la naturaleza humana. En la pintura, los bufones han sido retratados tanto como figuras cómicas como trágicas. Artistas como Velázquez y Goya capturaron la complejidad de estos personajes en sus retratos, mostrando no solo su apariencia extravagante, sino también la humanidad que se escondía detrás de sus disfraces. Velázquez, por ejemplo, pintó a varios bufones de la corte de Felipe IV de España, presentándolos de manera digna y reflexiva, en contraste con las representaciones más caricaturescas de la época. Estas obras ofrecen una visión íntima de la vida de los bufones, revelando cómo, a pesar de su papel como entretenedores, eran vistos como individuos con emociones y vidas propias. El legado de los bufones en la cultura popular continúa hasta nuestros días, donde su figura ha sido reinterpretada en películas, series y otros medios. En muchos casos, el bufón moderno se presenta como un personaje que, a pesar de su apariencia superficialmente alegre, lleva consigo una profunda carga emocional. Películas como Joker exploran esta dualidad, utilizando al bufón como un símbolo de la lucha entre la apariencia externa y el sufrimiento interno. A lo largo de esta escena, exploraremos cómo la figura del bufón ha evolucionado en el arte y la literatura, y cómo sigue siendo un símbolo poderoso de la condición humana. Con el tiempo, la figura del bufón en las cortes europeas comenzó a desaparecer. A medida que la sociedad avanzaba hacia la Ilustración y las cortes se modernizaban, el papel del bufón se volvió obsoleto. Las nuevas formas de entretenimiento, como el teatro y la ópera, empezaron a ganar popularidad entre la nobleza, desplazando a los bufones. Además, el creciente poder de la burguesía y el cambio en las estructuras sociales y políticas redujeron la influencia de las cortes, lo que también disminuyó la relevancia de los bufones. Aunque algunos intentaron adaptarse a los nuevos tiempos, muchos se encontraron marginados y olvidados. La desaparición de los bufones de las cortes no significó el fin de su legado. Su influencia perduró en otras formas de entretenimiento, como el teatro de comedia y la pantomima, donde su espíritu irreverente y su capacidad para criticar el poder a través del humor se mantuvieron vivos. Sin embargo, el cambio en los gustos y las expectativas del público significó que el bufón, tal como se conocía en la Edad Media y el Renacimiento, ya no tenía un lugar en la sociedad moderna. En esta escena, analizaremos cómo los bufones se desvanecieron de las cortes y cómo su esencia se transformó para adaptarse a las nuevas formas de expresión cultural. La figura del bufón también se reconfiguró en el imaginario colectivo, pasando de ser un personaje de la vida real a convertirse en un símbolo en la cultura popular. A medida que el bufón desaparecía de las cortes, se convertía en un arquetipo en la literatura, el teatro y más tarde en el cine. Los bufones ya no eran solo entretenedores, sino que se transformaron en representaciones de la lucha contra la opresión, la libertad de expresión y la complejidad de la condición humana. Esta última escena explorará cómo el bufón pasó de ser una figura cortesana a un ícono cultural, cuyo legado sigue influyendo en la forma en que entendemos el humor, la crítica social y la paradoja de la existencia. El legado de los bufones ha trascendido su tiempo, dejando una huella indeleble en la cultura y el arte modernos. Aunque ya no existen en las cortes, la figura del bufón sigue viva en nuestra imaginación colectiva, simbolizando la libertad de expresión, la crítica mordaz y la capacidad humana de encontrar humor en las situaciones más difíciles. Su habilidad para desafiar el poder y al mismo tiempo entretener a las masas ha inspirado a generaciones de artistas, escritores y comediantes, que ven en el bufón un ejemplo de cómo el humor puede ser una herramienta poderosa para enfrentar la realidad. En la sociedad contemporánea, el espíritu del bufón se manifiesta en diversas formas.
Desde los comediantes que utilizan el humor para criticar a los poderosos hasta los satíricos que abordan temas sociales y políticos con ingenio, la influencia de los bufones es evidente. Incluso en el mundo de la política, el concepto del bufón del rey sigue siendo relevante como una metáfora para aquellos que, utilizando el humor, pueden decir verdades incómodas sin sufrir las consecuencias directas. A través de esta conclusión, reflexionaremos sobre cómo los bufones, a pesar de haber desaparecido físicamente, siguen siendo una fuerza cultural significativa. El viaje por la vida de los bufones nos ha mostrado un mundo donde la risa y la tragedia coexisten en un delicado equilibrio. Desde su origen en las cortes medievales hasta su transformación en un símbolo cultural, los bufones nos enseñan que el humor es más que una simple forma de entretenimiento, es una herramienta de resistencia, un reflejo de nuestra humanidad y, a veces, una forma de escapar de las duras realidades de la vida. En esta escena final, recordaremos a los bufones no solo como figuras del pasado, sino como portadores de una tradición que sigue viva en nuestro deseo de reír, criticar y, sobre todo, entender el mundo a través de los ojos de aquellos que se atreven a cuestionarlo todo. Los bufones han desaparecido de las cortes, pero su legado sigue vivo. Como hemos visto a lo largo de este documental, su vida era mucho más que solo risas, era un reflejo de la sociedad de su tiempo, con todas sus luces y sombras. Hoy, la figura del bufón nos recuerda que el humor es una forma poderosa de enfrentarnos a la verdad, por dolorosa que ésta sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de los bufones, y esperamos que esta historia te haya dejado algo más que una sonrisa. Si te ha gustado este documental, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué te gustaría ver en nuestros próximos videos.